en Él crean eternamente. Aquel que siga sus mandamientos tendrá su misericordia. Además, estas palabras al pueblo y sigue todas las ordenaciones del rey. Lo haré como me lo ordenes. Mirad la multitud. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra. Gracias por tu generosidad. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por tanto, id y enseñad a las naciones, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Shalom, ¿cómo están? Gracias a todos, hermano Ramiro, Marvin, está ahí Gustavo, está Nimia, Rosa, Laura, Arnaldo Núñez de Limpio. Gracias a todos por conectarse. Espero que permanezcan hasta el final porque mi idea es que ustedes puedan también analizar y cuando tengan alguna pregunta, ahí pongan, voy a tener acá mi teléfono conectado, por el cual estoy viendo, y si entra una pregunta ahí, puede ser que responda. Así que estudiemos hoy juntos, vamos a aprender. Nosotros ya salimos ya de la religiosidad, nosotros no somos más religiosos fanáticos. Nosotros creemos en Yeshua, creemos en el Eterno, creemos en sus poderes, creemos en sus bendiciones, creemos que cuando le oramos y le pedimos con todo nuestro corazón, porque así dice la Torá, así nos enseñó Yeshua, esas bendiciones llegan a nosotros. Todo eso creemos y aceptamos. Pero tenemos que dejar ya el fanatismo religioso y empezar a menospreciar y menoscabar a otra persona por un fanatismo religioso. Eso tenemos que dejar ya. La amistad, el compañerismo, el sentimiento mutuo hacia uno a otro, no importa cuál haya sido la razón por la cual nos hemos conocido, si fue por la palabra, si fue por alguna denominación, siempre tenemos que preservar porque hemos compartido muchas cosas buenas, muchas cosas importantes. Yo siempre le decía, las reuniones que hacemos, aparte de aprender la palabra, también incluye el compartir, como dice en la escritura, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces eso quiere decir que el poder reunirnos, como nos fuimos la vez pasada en la casa del hermano Ramiro, compartimos ahí una cena ahí con sus amigos conocidos. No le conocía a nadie, solamente a él y a su esposa, por primera vez le conocí en persona, y a sus hijas, y a toda su familia, su otro hijo, su otra hija, y estuvimos pasando excelente. Y no importaba ahí mucho qué creía él, qué no creía él, lo que importaba esa armonía que teníamos. Igual estuvimos con los hermanos allá de Plan 3000, estuvimos de La Campana, estuvimos también con el hermano Vladimir, hermano Ángel, hermana Elenita, y todas estas cosas para mí fue de gran bendición. Mi deseo siempre es armonizar con los hermanos, no pelear, no rivalizar. Si queremos encontrar una respuesta en la Biblia, vamos a encontrarla, vamos a buscar. Si alguien tiene, mira, aquí yo creo que dice esto, yo creo que significa esto, y vamos a mirar nomás también, vamos a analizar. Eso es importante. Así que el tema de hoy para nada es para ir en contra de nada. Bueno, está entonces. Dicho esto, vamos a empezar el capítulo 3 de Hebreos. Hoy estamos en la sección de escudriñando las escrituras. ¿Qué significa esta sección? Esta sección no tiene un texto exclusivo. Podemos entrar en Hebreos, podemos entrar en Génesis, podemos entrar en Ezequiel, podemos entrar en Mateo, podemos entrar en Lucas, y desde ahí analizar algunos textos o algún tema o algún propósito, un objetivo.
que la Biblia nos quiere enseñar. En este caso, hemos entrado acá en el capítulo 3 de Hebreo, que es un capítulo que he estado compartiendo durante la semana en diferentes grupos, y me pareció bien tocarlo hoy porque algunos me dijeron si no podíamos esto, que estuve compartiendo en grupos, compartir así en Escudriñando la Escritura a una manera más ya profundizada, ¿no? En los grupos era un poco más así, ¿cómo se dice? Más casero, ¿no? Pero también tocamos muchos temas, bastante. Compartimos en J. Auto Saldívar, en Paraguarí, compartimos también, creo, allá en Laureltí, en Luque, en la casa de hermano Lorenzo, ¿no? Justo ahí está hermano Lorenzo. Hemos compartido varias veces. Entonces hoy vamos a compartir aquí y desde aquí vamos a sacar nuestra conclusión. Bueno, Hebreos capítulo 3. El capítulo 3 ya arranca como continuando lo que pasó en el 1 y 2. Nosotros hicimos ya una vez un estudio en Escudriñando la Escritura del capítulo 1. Y capítulo 2 no, pero voy a explicar un poquito más o menos de qué se trataba. Dice, por tanto, hermanos, ¿qué quiere decir por tanto? Ya después de haberle dicho todo lo que le dije antes, santo, dice, Kadosh, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Fíjense que acá, después de lo que les expliqué en el 1 y 2, dice el escritor de Hebreos, después de lo que les expliqué en el 1 y 2, consideremos ese llamamiento celestial y consideremos a el apóstol, dice. Fíjense que acá aparece la palabra apóstol y también sumo sacerdote de nuestra profesión, del trabajo que estamos realizando. ¿A quién vamos a considerar como apóstol y sumo sacerdote? Al Mesías Yeshua. Pero antes, para analizar, vamos a entrar en la nota 1. Nota 1. Dice así, la nota 1. Hebreos 3.1, nueva traducción viviente. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Elohim, fíjense cómo dice acá, ustedes que pertenecen a Elohim, está hablando a la gente que ya entendió, tienen parte con los que han sido llamados al cielo. ¿Qué es esta palabra cielo? El reino restaurado, ¿no? Consideren detenidamente a este Yeshua, a quien declaramos mensajero de Elohim y sumo sacerdote Cohen Hagadol. Sumo sacerdote significa un puente directo o un gran puente. Esa es la traducción. La palabra Cohen era la palabra de unir. Entonces, cuando le llama Cohen Hagadol, quiere decir un puente largo, un gran puente, que nos va a ayudar a llegar a un destino. Entonces, y fíjense que él dice, declaramos mensajeros. Eso después voy a explicar, pero veamos un poco lo que estaba escrito en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hebreo. Capítulo 1, el tema era, el Eterno se había manifestado de muchas maneras. Una de las maneras, manifestaciones celestiales, a través de sol, luna, estrella, naturaleza. Antiguamente, el Todopoderoso se manifestaba con su pueblo, con sus enviados a través de las estrellas, el sol. Por eso un día le dijo a Abraham, sal afuera, mira las estrellas, cuéntala. También por el sol, la luna, a través de la naturaleza. También se manifestaba a través de sueños, visiones y videntes. Estos videntes eran conocidos como personas que estaban de repente en un lugar y le venía como un tipo éxtasis o algo raro y empezaban a hablar cosas de Dios, cosas de Elohim, y después ya se olvidaban de todo. Empezaban a ver cosas que otros no veían. Eso ocurría antes, eso existía antes, eran cosas, esa era la manera que se manifestaba el Todopoderoso. Entonces tenemos cosas naturales, sueño, por medio de la Torá, o sea, la instrucción fue en el tiempo de Moisés, ya a través de la Torá escrita. Antes era la Torá oral. Todavía muchos creen que la Torá oral vino después. La Torá oral estuvo antes de la Torá escrita. Y la Torá oral es la misma Torá escrita. La Torá oral, que hoy en día los judíos le llaman Torá oral, son sus comentarios,
son sus midrajim. No son cosas que probablemente, ¿no?, Moisés le haya dictado a ellos. Bueno, ellos dicen así, pero tradicionalmente se cree así. Pero lo más correcto sería entender que en la antigüedad, antes de que estén establecidos los rollos, los libros, se hablaba, o sea, se explicaba oralmente los mandatos de Dios. Después el D, otro punto, Yeshua, gran mensajero de la voluntad del Padre, superior a los demás mensajeros, que hay en la Biblia dice superior a los ángeles. Yeshua, gran mensajero. O sea, esto es el tema que estaba en capítulo 1 de Hebreos. Y dice Hebreos 1:4, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles? Mensajeros. Así como el nombre que Elohim le dio es superior al nombre de ellos. Nombre significa categoría, posición, estatus. Entonces el nombre, el estatus que el Todopoderoso le dio a Yeshua, dice el escritor de Hebreos, está él explicando, es superior a los demás mensajeros. ¿Por qué razón sería? Porque el mensaje de Yeshua iba a alcanzar lugares que otros no alcanzaron. Iba a cambiar los corazones de muchas personas. Bueno, esto teníamos en Hebreos capítulo 1. O sea, el tema de Hebreos capítulo 1 era hacernos entender que Yeshua era el primero, que Dios se manifestaba de muchas maneras. Ahora se está manifestando a través de Yeshua, revelándonos la Torah, y que Él es superior a los demás mensajeros que hubo en la antigüedad. Hebreos 2 decía, tema de la salvación. Acá el tema era que ese mensajero, el propósito por el cual nos estaba dando ese mensaje, era para que tengamos redención, rescate, restauración. ¿De qué? Del sistema, de la opresión, de la corrupción, del pecado y todas esas cosas. Entonces el mensaje de Yeshua tenía el propósito de redimirnos, rescatarnos y restaurarnos. Eso es capítulo 2. Y tenemos este texto que dice, Hebreos 2:12, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, Hebreos 1, el mensajero superior a los demás mensajeros. Hebreos 2, el poder de ese mensaje es la restauración, la redención y se puede decir el prepararnos para el camino que el Todopoderoso nos quiere dar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí entonces podemos entender lo que dice ahí en el versículo 1, ¿no? Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Elohim y tienen parte con los que han sido llamados y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, reino restaurado, consideren detenidamente a este Yeshua, a quien declaramos mensajero de Elohim. Un ratito, Carle, ¿esto por qué sale así? No, esto no. Bueno, perdón, ahora sí. Bueno, atiendan bien que acá en el mensaje dice, el escritor de Hebreos está diciendo, declaramos mensajero de Elohim. Algo que quiero explicarle un poco acá en este capítulo, que expliqué bastante en los demás estudios que hice, es que aquí podemos ver cómo aparece el comentario del escritor. Nosotros ahora lo que estamos haciendo, ahora mismo, ¿no?, es comentar un comentario. No estamos tocando la palabra de Dios para el mundo hebreo de aquella época. Para el mundo de aquella época, la palabra de Dios era la Torá, los profetas y los salmos. Mientras nosotros no tocamos la Torá, los profetas y los salmos, nosotros no estamos hablando la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comentando un comentario. Y este escritor de Hebreos está dando su punto de vista sobre Yeshua y viendo todo lo que ya hemos visto en el capítulo 1 y capítulo 2,
ahí sí tocamos varios textos, declaramos que Yeshua es mensajero de Elohim y para él, para el escritor, es sumo sacerdote, o sea, es un puente directo al Eterno, un puente que nos une desde lejos al Eterno, un Cohen Hagadol importante. Y declaramos Cohen Hagadol, puente directo. Entonces, él está entendiendo de esa manera. Bueno, así empezamos el capítulo 3, versículo 1. El cual dice, bueno, el llamamiento celestial considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach. El cual, Yeshua HaMashiach, ¿no?, es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hasta acá nuevamente él está diciendo, desde mi perspectiva, yo, escritor del libro de Hebreos, que estoy queriendo dirigirme a la comunidad hebrea, Yeshua fue fiel al que dice ahí, le constituyó. ¿Qué significa esa palabra? Le constituyó. Le ungió, le eligió, le consideró, etc. Lo nombró. Alguien entre muchas personas, bueno, eso es lo que está significando eso, eligió, escogió a este Yeshua HaMashiach para que sea fiel, como también lo fue Moisés en toda la casa de Elohim. Aquí él no está deduciendo que Moisés es una sombra profética de Yeshua, que lo que Moisés escribió son sombras proféticas de Yeshua, no. Lo que él está diciendo, hubo un personaje nuestro antepasado, famoso, llamado Moisés, al cual nosotros consideramos todos sin dudar que fue fiel a la casa del Eterno. Este Yeshua fue igual que él de fiel. Y para que hayan sido fieles los dos al Eterno, ¿qué tenían que haber hecho? Si Yeshua venía y enseñaba lo contrario a lo que Moisés enseñó, no estaría diciendo el escritor de Hebreo que fue fiel. Bueno, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Nota 2. Hebreos 3:2, nueva traducción viviente, presten atención. Pues él, ¿quién es él? Yeshua, fue fiel, fiel es igual que Emuná, a Elohim. ¿Quién? Acá yo le puse con mayúscula, porque así sale en esta versión. Lo nombró. Es como un nombramiento. Yeshua fue nombrado. Lo nombró. O sea, tú serás elegido como responsable de mi casa. Así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Elohim. Casa de Elohim significa pueblo de Israel. Biblia Kadosh, israelita, mesiánica. Él es completamente fiel a Yahweh, quien lo, que dice acá, designó. Acá sale otra palabra, designó. Tenemos entonces, nombró, eligió, ungió, lo otro que decía, me olvidé cómo decía el otro, constituyó, sí, lo constituyó. Acá dice, designó, como también Moshe estuvo lleno de fidelidad en toda la casa de Yahweh. Una vez más, Yeshua fue fiel a la casa del Eterno, y la referencia que está dando el escritor de Hebreo es que como Moisés. Pero el título del tema de hoy era Yeshua, superior a Moisés. Ese era el título, ¿no? Yeshua, superior a Moisés. En la Reina Valera dice Yeshua superior a Moisés, afirma. Pero nosotros vamos a preguntarnos. En realidad vamos a ver si eso concuerda, si cuadra este título. Bueno, tenemos entonces quién era Moisés. Veamos qué hizo Moisés para ser fiel a la casa del Eterno. Miren, lo que hoy tenemos que deducir es, si el escritor de Hebreo está diciendo que Yeshua fue fiel, así como lo fue Moisés, primero tenemos que saber qué
¿En qué fue fiel Moisés? Para poder entender a Yeshua. Porque probablemente el que hoy está creyendo en Yeshua cree en otra cosa que no tiene nada que ver con la fidelidad que tuvo Moisés. Para eso tenemos la Torah. Y esto que ahora vamos a leer son ya palabras de Dios que estoy usando, yo estoy usando. También puede ser que el escritor de Hebreo haya querido recordar a este Moisés, ¿no? Con estos textos, ¿no? Pero no lo mencionó, no tocó el texto, solamente dijo así, como entendiendo, como ya comprendiendo que todos ustedes saben, pero yo sí voy a tocar el texto. Palabra de Dios, ahora sí entramos en palabra para aquella época, ¿no? Número 12:3. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Dice este texto que él era humilde más que cualquier otra persona en la tierra. ¿Dónde está escrito esto? En la propia Torah. Probablemente no lo escribió esto Moisés, esto es categórico. Muchos de estos textos fueron recopilados, narrados, editados años posteriores, ¿no? Pero eso no quiere decir que los acontecimientos que ocurrieron ahí no hayan sido ciertos. Número 12:6. Y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños. Fíjense que estábamos hablando, como decía en hebreo, en otros tiempos le habló a través de visiones, sueños. Si va a aparecer hombres de fe entre ustedes, yo les voy a hablar en visiones y en sueños. Pero miren lo que dice acá. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. De todo mi pueblo Israel, en el que más yo confío y estoy apegado, es en Moisés. Palabra del Señor. Esto es palabra del Señor. Esto no es comentario. Esto es la Torah. La Torah está diciendo que el Eterno considera a Moisés fiel, muy fiel, más que todos. Va a haber, dice, profeta, si hubiera, yo voy a hablar, le voy a dar visión, le voy a revelar cosas, pero Moisés es fiel. Yo le hablo a él, versículo 8, números 12, 8. Yo le hablo a él cara a cara. Cara a cara. Pregúntense, ¿será que Dios se bajó con su barba y estaba ahí tomando té con Moisés? No, es una forma, es una expresión. Él me escuchó directamente, me entendió directamente, comprendió mi mensaje. Eso significa el cara a cara. Con claridad, ahí está. Y no con acertijos. Con directo me comprendió, me entendió. Él ve al Señor como Él es, dice. Según la Torah, Moisés le vio a Dios. En realidad Moisés no le vio nunca a Dios. Moisés entendió la voluntad de Dios. Moisés comprendió el deseo del Eterno. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Justamente este tema era cuando Aarón y Miriam murmuraron contra él, le criticaron. Y le estaba explicando, yo le di a él, yo le hice comprender a él mi palabra, le revelé para que explique directamente, pero ustedes sin discernimiento, sin comprensión, le critican. Yo tengo un pensamiento también. Hay tantas personas que no conocen la escritura. Yo tengo miedo de juzgar o de criticar a otros maestros porque tal vez yo no le puedo alcanzar en su nivel. Tal vez no esté de acuerdo con alguna postura, pero eso no quiere decir que ellos no tengan un entendimiento muy elevado, que no hayan sido personas preparadas. De la misma forma, tal vez muchas cosas que Moisés hacía no le agradaba a Aarón, no llegaba al límite con el cual Aarón quería que su hermano ande, o Miriam. Ellos que no, mi hermano tiene que andar de esta manera. Y tal vez tenían razón. Tal vez tenían razón. Pero ¿saben por qué? Entrando al texto del número, ¿por qué el Todopoderoso se enojó con Aarón y Miriam? No es por el tema que ellos
le critiquen a Moisés por alguna cosa que él está haciendo, tal vez mala o buena, sino porque llega un pensamiento, y escúchenme bien esto, de que cuando vos no coincidís con alguien en alguna cosa o en algo, te molesta con esa persona y después ya no te interesa nada de lo que habla. Para vos, todo lo que dice es falso. Todo lo que habla es falso. A mí me ocurre constantemente. Todo lo que yo hablo es falso. Un punto o 2 puntos no estamos de acuerdo, no estaba bien, o hice mal, o dije mal, o hablé mal, o no dije exactamente como querían escuchar, y ya yo soy el peor pecador de la historia. No tiene que ser así. Y ya empiezan las críticas. A mí me hicieron así algunos hermanos, ¿no? ¿Eh? Me escriben, ¿no? Me escriben. Y no tiene que ser así. Yo no me estoy comparando acá con Moisés, solamente estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no tuvieron temor? Acá el tema era la Torá, de dónde vino, la instrucción que yo le di a través de quién recibieron, a través de Moisés. Bueno, fíjense lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esa palabra ángel es un mensajero celestial. Fíjense que ahí dice que fue un mensajero, bueno, Esteban, pero él utilizando la Torá que le apareció a Moisés. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios, señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, atiendan bien lo que le dijo Moisés a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Elohim, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Lógico, desde la perspectiva de Esteban, él está hablando de Yeshua. Pero fíjense que es lo que les quiere decir. Va a levantarse un profeta que les va a hablar las mismas cosas que habló Moisés. Entonces, si alguien viene y te habla las cosas que habló Moisés y te hace entender que vos estás caminando en contra de estas cosas que habló Moisés, vos tenés que oírle. Si oyere hoy su voz, vamos a decir acá, vos no tenés que rechazarle, tenés que oírle. Pero es un tal Yeshua o Yeshua o Jesús, él no es hijo de Dios, o él no nació de una virgen, o nosotros los judíos lo rechazamos porque él es un farsa. Así, si vas a tomar, soy igualito entonces que Aarón y María. Acá el poder está en el mensaje. ¿Y qué es lo que le da poder al mensajero? Precisamente ese mensaje, redundando. El mensaje que trae hace que el mensajero tenga poder. Y dice Moisés, a través de Esteban: profeta os levantará el Señor vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. También dice que en el monte Sinaí le habló un ángel, un mensajero. Todo se relaciona con mensajeros que traen mensajes. Y los mensajes van teniendo poder a medida que va llegando al pueblo. El mensajero trae mensaje, es importante, pero si su mensaje no llega, entonces el mensajero no está teniendo poder. A medida que el mensaje va llegando, se va extendiendo y se va desarrollando ese mensaje, se va ejecutando en la vida de las personas, ese mensajero va adquiriendo poder, importancia, valor, aunque usted no lo crea. Dice, nuestros padres, y recibió palabras de vida para darnos. ¿Qué fue lo que recibió Moisés? Palabras de vida. La Torá, la instrucción, era para que tengamos vida. Al cual nuestros padres, dice, no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Acá nosotros vemos entonces que Esteban está queriendo explicar a los judíos de esa época. El tema aquí no es si lo trajo Yeshua o no lo trajo Yeshua. El tema es, ¿aceptan o no aceptan el mensaje que viene de lo alto? ¿Y qué dice la Torá en Deuteronomio 5:1? Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que los aprendas y los obedezcas. Aprendas y obedezcas.
¿Quién dijo esto? Moisés. Deuteronomio 18, 18. Esto ya es lo que estaba diciendo Esteban, acá ya está saliendo en la Torah. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El poder de un profeta, el poder de un enviado está en el mensaje que da. Yo le voy a poner todo este mandamiento. Mas cualquiera que no oyere, que dice ahí, a través del enviado, mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, Moisés habló de una persona que iba a aparecer. Puede haber sido un poco después de él, puede haber sido Josué, puede haber sido más adelante Samuel, puede haber sido más adelante otro profeta como Isaías, como Jeremías. Todos ellos eran mensajeros. Todos ellos traían el mensaje de la restauración. Ahora, el escritor de Hebreo en su comentario, él desde su perspectiva, él ha notado que a través de Yeshua estos mensajes han llegado más profundamente al corazón del pueblo. Por eso él lo pone en la carta de Hebreo y lo comenta. Es simplemente su comentario. Entonces, él, por ser seguidor y devoto de Yeshua, entiende así. Si ustedes no quieren entender así, no hay problema. Desde mi perspectiva, yo también entiendo así, porque todos nosotros, quiera o no quiera, hemos entendido el mundo de la fe a través de Yeshua. Estudiando a Yeshua, analizando la vida de Yeshua, conociendo a Yeshua, hemos descubierto muchas cosas. Pero resulta que ahora para muchos, no, ese es un falso, un engañador. Pero bueno, más cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare, ¿quién? Que hablare, ¿quién? En mi nombre, yo le pediré cuenta. Más cualquiera que no oyere mis palabras, que él, ¿quién es este él? ¿Quién es este él? ¿Quién es? Yo pregunto, ¿quién es? Yeshua. Pues claro que puede ser Yeshua. Puede haber sido también Josué, puede haber sido también Samuel, puede haber sido también Nehemías, puede haber sido también Daniel, Esdras. Todos los que hablaron la palabra que Moisés habló califican en este punto, califican en esta posición. Pero para el escritor de Hebreos y para el escritor de Hechos de los Apóstoles y para Esteban y para Pedro, cuadra perfectamente Yeshua en esta palabra. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que mucha gente está recibiendo la Torá a través de ellos. Pero vamos a seguir avanzando. La Torá está recibiendo, no es el evangelio cambiado. Ahora, nota versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Eso es lo que leímos ahora, ¿no? Después Yeshua, entre el versículo 2, iguales. Moisés y Yeshua igual. O sea, el versículo 2 quiere ponerle a Moisés como pilar, como base, y a Yeshua como desarrollo, como ejecutador de esa base. Entonces le podemos decir que el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa. Entonces esa palabra como, a mí me había enseñado en gramática, que quiere decir, esa palabra como quiere decir comparación, ¿no? Lo compara. Ahí está. También lo fue Moisés en toda la casa de Dios, el pueblo de Israel. Porque de tanto, ahora el versículo 3, sí, pero de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora, este texto yo quiero que presten mucha atención. Esta es una perspectiva del escritor de Hebreos. Ya primeramente nos igualó a Moisés y a Yeshua, pero ahora él nos quiere hacer entender que este Yeshua tiene mayor gloria que Moisés, dice.
Él es superior. Tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Moisés está formando como el formador de la casa y Yeshua, él lo está poniendo como el que construyó la casa, el que la estableció. Veamos la nota 3. Nueva traducción viviente dice, pero Yeshua merece, eso me gusta, me gusta la nueva traducción viviente. Acá decía, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado ¿no? Pero acá en la nota 3 dice, Yeshua merece mucha más gloria que Moisés. Presten atención, mis queridos hermanos. Él está dando su comentario, su perspectiva. No está claramente diciendo Yeshua es superior a Moisés, pero está dando su perspectiva. Ya en esta traducción vemos. Yeshua merece mucha más gloria. Es lógico cuando vos sos discípulo de alguien y ve que ese alguien, ese tu maestro, llega a la gente, logra objetivos que antes nunca logró otro. Vos vas a pensar, pero este sí consiguió lo que muchos no consiguió Moisés. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sacó al pueblo de Israel de Egipto y durante los 40 años todos los que salieron murieron. Y para colmo Moisés no pudo ni entrar en la tierra prometida. Y durante mucho tiempo el pueblo fue rebelde a la Torah, rebelde a la Torah, rebelde a la... Pero Yeshua merece mucha más gloria, dice, merece, dice acá, que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, dice. Bueno, miren, así como el que construye una casa, dice acá, a ver, vamos a pintar, ahora yo puedo pintar acá, no sé si usted, o no sé si puedo pique, así no lo puedo hacer. Ahí dice, como el que construye una casa, dice. Construye una casa, a ver qué se le puede hacer. Merece más elogio que la casa misma. O sea, la teoría de este texto es que el constructor es superior a la casa. Nosotros no podemos honrarle a la casa, darle honra a la casa y menospreciar al constructor. Eso es lo que dice acá. Miren lo que dice en la Biblia K2. Pero Yahshua merece más, así está escrito aquí, ¿no? Honor que Moshe. Así como el constructor de la casa merece más honor que la casa. Opinión del escritor de Hebreo. El escritor de Hebreo cree que merece mayor honra el constructor que la casa. Ahora, ¿qué sería la casa? La casa es el pueblo que se formó allá en Egipto, el pueblo que Moisés liberó, el pueblo que Moisés dio instrucción y sacó de Egipto y lo estableció ahí en la tierra de Canaán. Esa es la casa, la Bet. Pero ¿qué significa el constructor? El que le dio forma. ¿Y quién empieza, por ejemplo, a construir la casa de Israel? ¿Desde dónde arranca la construcción de la casa de Israel? Si nosotros vemos la historia de la Biblia, probablemente desde David. David, cuando toma el reino, antes de que David tome el reino, Israel estaba esparcido por ahí en diferentes pueblos. Pero David toma el reino, lo restaura, empieza a conquistar los demás reinos, establece una capital, prepara la construcción del templo, organiza, le da forma de casa. Él es el constructor de Israel. Pero ya tenía las instrucciones, ya tenía el pueblo, ya tenía las 12 tribus, ya tenía todo lo que antes Moisés había preparado. Eso es lo que nos está diciendo acá. Pero otra vez, esto es la opinión del escritor de Hebreo. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Acá miren, en el versículo 3, él da su opinión. A mí me parece que viendo cómo Yeshua ha llegado a muchas personas, cómo ha cambiado el corazón de muchas personas, a mí me parece que él tiene que tener más honra que Moisés. Eso es su opinión.
No anden diciendo por ahí que nosotros le idolatramos a Yeshua, que nosotros somos ídolos de Yeshua por una opinión. Él está opinando y tiene derecho a opinar porque es su discípulo y está viendo el cambio en muchas personas. El propio Yeshua dijo, ustedes harán mayores obras que yo hago. Mayores, porque el tema era ahí, se extenderán más allá de los límites que yo llegué. Probablemente eso no signifique que sea más valioso uno que otro. Y el versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno. También, sabemos lo que hay muchos constructores, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí nuevamente le está poniendo otra vez a Moisés y a Yeshua mismo nivel. Mismo nivel. Aunque arriba él dijo, de mi perspectiva, mayor honra debe recibir Yeshua. Nota 4. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Elohim. El que construyó todo, ¿qué quiere decir? El que le dio la Torá a Moisés. El que preparó a las 12 tribus de Israel. El que preparó la tierra de Canaán. Y el que organizó la casa como el linaje de David, el reino, el templo. El que el mensaje se haya distribuido, se haya dispersado y el corazón de las personas haya llegado a tener la esperanza en el Eterno. Todo al final lo hizo Elohim, a quien tenemos que darle honra superior, está diciendo el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos está hablando así. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Elohim. Moisés fue fiel en toda la casa de Elohim. Como servidor. Atiendan qué dice acá. ¿Por qué Moisés fue fiel a toda la casa de Elohim como servidor? Para testimonio de lo que se iba a decir. Quiere decir que él fue fiel, atiéndame, porque sabía esto se va a usar para libro de estudio. Los profetas, los apóstoles, los seguidores, los mensajeros van a usar esto. Ellos van a hablar de esto. Esta va a ser la base con la cual van a guiar al pueblo. Por eso él fue fiel. Porque sabía que esto iba a llegar hasta nuestros días. Y miren lo que dice acá en la nota 5, para no perder tiempo. Hebreos 3:5 dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Elohim daría a conocer tiempo después. ¿Entienden? Muy bien. Fue una ilustración, fue algo como es como esa persona que preparó un libro de estudio de matemática, de álgebra, y ese libro fue usado después para preparar muchísimos abogados o matemáticos o doctores. Fue un libro que fue utilizado, fue la base de la enseñanza. Entonces, ese fue la labor de Moisés, dice. Poner la base, poner la herramienta, poner los cimientos para que se pueda establecer la fe en los creyentes. Pero otro vino y empezó a desarrollar la clase. Fueron los profetas, fueron los apóstoles, fue Yeshua el que desarrolló. ¿Por qué no podemos aceptar eso? Una traducción muy bien de esta Biblia K2, ¿no? También Moshe fue completamente fiel en toda la casa de Yahweh como un siervo dando testimonio de lo que Yahweh habría de divulgar después, dice. La fidelidad de Moisés estaba profetizada, vamos a decir, preparada para que el mensaje que él estaba ahí preparando, valga la redundancia, un tiempo después se divulgue. Y miren lo que dice acá en Deuteronomio 31:9, atiendan bien. Entonces Moisés escribió un libro, todo el conjunto de instrucciones, y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden. Al final de cada séptimo año, en el año de liberación, miren, en el año de liberación, ¿qué significa liberación? Cuando seamos restaurados, cuando seamos reconfortados. O sea, ellos tenían un tiempo, probablemente
creo que era el 7º año, cuando se liberaba a todos los esclavos, ¿no? Se llamaba, no sé si es de Shemitah, bueno, ustedes me corrigen, pero era el tiempo en que todos los que han sido comprados como esclavos tenían que ser libres. Entonces, ese año en la fiesta del tabernáculo, ¿y saben qué significa la fiesta de la enramada? La fiesta donde vos podés invitar a todos los gentiles, donde vos podés compartir con las naciones, con los goínos, donde no tiene que haber esclavos. En ese tiempo, ¿qué se va a hacer? Leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel. Cuando se reúna ante el Eterno, su Elohim, en el lugar que Él elija, convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños, a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Eterno, su Elohim, y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, si eso Yeshua estaba haciendo, si eso los apóstoles estaban llevando a las naciones en fiesta de tabernáculo, ¿por qué no lo considerarían ellos como superior a Moisés? Cuando están viendo que el Mesías, o sea, Yeshua y sus apóstoles están llegando hasta Turquía, hasta Italia, hasta África y hasta Bolivia, Paraguay, con este mensaje de la Torá. ¿Por qué queremos quitarle esa posición? Bueno, háganlo para que sus hijos que no saben nada de estas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Eterno su Elohim. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Aunque muchos no se sienten cómodos, a nosotros nos han empezado a seguir muchas personas. Yo agradezco a todos los que nos siguen ahí por internet. Pero a la larga también han empezado a sentir como, no sé, incomodidad, ¿no? Yo les quiero hacer entender una cosa. Yo aprendo la palabra primero para mí, para mi vida, para mi familia. Primero para mí. Y después para mi entorno cercano. Los hermanos con quien más comparto, ¿no? Ellos son mi prioridad. Y después me voy extendiendo a otros, ¿no? A los hermanos de otros países y todo. Entonces, nosotros también tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, a mí me escucha una persona, no sé, de tal parte, ¿no? Y no le gusta que mencione así, o no le gusta este punto. Por eso yo no puedo cambiar, ¿no? Podemos analizar, podemos investigar, podemos debatir, pero ¿por qué las personas quieren que cuando te dicen algo vos tenés que cambiar ya de pensamiento? Yo no quiero que la persona cambie de pensamiento. Yo quiero que sigas siendo fiel al Eterno. Al final, lo que estamos hablando acá es ser fiel al Eterno. Ser fiel al Eterno. Eso es lo que dice. ¿Qué dice? Voy a leer el versículo 13 otra vez. Háganlo para que sus hijos, que no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Eterno su Elohim. Aprendan a temer al Eterno su Elohim. Para eso estamos aprendiendo. Para eso estamos recibiendo instrucción. No para ver quién es más fanático a tal religión, a tal denominación, a tal sistema, a tal doctrina. Sino para temer al Eterno Elohim, para vivir una vida correcta, para hacer las cosas correctas, para valorar la vida de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, si tenemos trabajadores, de nuestros trabajadores, para que no le consideremos a las personas como cosa, como objeto o como estorbo, para que no tengamos ese corazón. Estamos aprendiendo el corazón de Dios. Deuteronomio 32:7. Recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos. ¿Quiénes son ancianos? Líderes. Y ellos te contarán. Hermanos, el Todopoderoso puso personas que estudiaban, preparaban, guiaban en tu entorno, en tu alrededor, en nuestro entorno. Nosotros hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos también el internet, ¿no? Pero yo hablo más también para los hermanos que están cerca acá, para que nos conectemos.
Hay muchos hermanos que han preferido hacer una pantalla, ¿no? A una pantalla de maestro, que a alguien que pueda verle en realidad, pueda saber quién es. Es fácil, ¿no? Ser alumno, y eso le estoy diciendo no a los que están acá viendo por pantalla también, pero de la pantalla, ¿no? Porque la pantalla, yo por ejemplo no le puedo decir muchas cosas a los que no les conozco, ¿no? Pero a los que les conozco, yo les puedo decir cómo es su vida, y eso no les gusta a muchas personas, lastimosamente. Bueno, acá dice, recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tus padres y él te informará. Averigua con los ancianos, dice, y ellos te contarán. Averigüen, investiguen. Bueno, especialmente a los jóvenes, esta palabra. Bueno, vamos a ir terminando. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, Moisés fue fiel porque su palabra se iba a distribuir. ¿Por qué Cristo, el Mesías, como hijo, fue fiel a esa palabra preparada? ¿Cuál era el objetivo? Para que retengamos firme hasta el fin esa confianza. O sea, la fidelidad de Yeshua llega a nosotros para que retengamos esa confianza. Esa confianza que viene desde Moisés. Yeshua tiene el trabajo de darnos la esperanza de seguir, de avanzar, porque Él fue elegido para hacer la voluntad del Padre, de acuerdo a los textos. Y ahora para terminar voy a leer una seguidilla de textos relacionados con Yeshua y toda su obra. Miren, presten mucha atención. Nota 6. Hebreo 3:6 dice, no traducción viviente, pero el ungido, o se le llama Cristo, Mesías, mensajero, como hijo. ¿Qué es hijo? Hacedor de la voluntad de Elohim. Cuando dicen en Juan, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, la palabra correcta ahí sería, este es el que hará mi voluntad, como yo quiero. Él hará como yo quiero, así como era David. Dios también le decía a David, su hijo. Está a cargo de toda la casa de Elohim, dice. Y nosotros somos la casa de Elohim si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en el Mesías. ¿Y cuál es la esperanza en el Mesías? Confiamos en el mensaje de restauración de Yeshua. Esa es la esperanza que nos dio el Mesías. Y ese mensaje de restauración, ¿de dónde vino? ¿A quién se le dio? ¿A quién se le preparó para que sea desarrollada? A Moisés. Moisés trajo ese mensaje. Y miren lo que dice acá en Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Elohim. Yeshua está hablando. Anunciaba el reino de Elohim está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, el evangelio. Yeshua comenzó diciendo, hagan teshuvá, salgan del sistema y reciban el buen mensaje. El mensaje, la buena nueva es el mensaje de restauración, el mensaje que te trae esperanza. Para mí, y lo confirma Hebreos capítulo 4, ustedes pueden leer después de Hebreos capítulo 4, la buena nueva era el mensaje que venía en la Torah. Mateo 4:23. Y recorrió Yeshua toda Galilea enseñando en la sinagoga. ¿Dónde enseñaba Yeshua? En la sinagoga. Sinagoga era el templo de los judíos, la casa de los judíos. ¿Por qué él podía enseñar ahí? Porque estaba hablando Torah. Si él estaba hablando, miren hermanos, la Torah ya fue abolida, la Torah. No, él estaba hablando Torah, estaba hablando Moisés, estaba hablando lo que el Eterno quería. Por eso enseñaba en la sinagoga. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yeshua predicaba en la sinagoga la Besora. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bueno, una referencia de que la Besora va a llegar a todas las naciones.
Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué? ¿Para qué he sido elegido, asignado, nombrado? Para llevar el mensaje de restauración. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Yeshua HaMashiach, Salvador, ungido, Rey, líder, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ya los discípulos también están haciendo lo mismo que hacía Yeshua, anunciando el evangelio del reino en el nombre de Yeshua, que era su Salvador, su ungido, su Rey, y se bautizaban, que era una ceremonia que ellos hacían para confirmar que eran parte ya de esta nueva fe, o sea, de esta fe restaurada. Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. El evangelio también, según Pedro, estaba distribuyéndose a los gentiles. Y ellos empezaron a creer, dice, según este texto. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, significa sistema, la fuerza negativa de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque él está haciendo la voluntad de Dios, que su evangelio es la palabra restaurada. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, siempre habla de oír la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Ruach HaKodesh de la promesa significa, ¿cómo le iba a decir? Todo lo que está escrito en la Torá, en los profetas, en los salmos, manifestado en mi corazón. Eso. 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Elohim? O sea, no obedecen al evangelio. Entonces el evangelio son ordenanzas, son decretos, son estatutos que hay que obedecer. Es la Torá restaurada en nuestro corazón. Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ángel mensajero llevando el evangelio a todas partes. Y continuamos con este texto, Juan 5:39. Ustedes estudian las escrituras. Y acá esta palabra ereunau es la palabra escudriñar, ¿no? O estudiar, ¿no? En Reina Valera dice escudriñar, ustedes escudriñan las escrituras. Acá dice ustedes estudian, es la palabra ereunau, que significa investigar, indagar, inquirir, buscar a fondo. O sea, cuando Yeshua está hablándole a los fariseos, le dice, ustedes hacen estudios profundos de las escrituras. ¿Y cuál es el objetivo de ese estudio profundo, de esa investigación? Que consigan la vida eterna. Piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Y acá me llamó la atención esto, las escrituras señalan a mí. Eso ego en el griego, quiere decir, y también señalan, es la palabra peri, que significaría más o menos así. Yo no les puedo hablar mucho en griego porque no entiendo, pero trato de encontrar el significado y el contexto a lo que estamos hablando. Lo que Yeshua está hablando acá es, las escrituras, la Torá, me señalan a mí, quiere decir, sería dicen lo que yo digo. En el griego su significado sería dicen lo que yo digo. Las escrituras me señalan a mí, es como decir, miren, las escrituras están mostrando lo que yo les digo. Las escrituras están dándome la razón. Las escrituras me están mostrando que lo que yo le estoy diciendo a ustedes es cierto y ustedes no creen. Eso está diciendo aquí.
Bueno, después, a ver, otro texto. Bueno, Juan, se me fue. Juan 5:45. Sin embargo, no soy yo, miren, no soy yo quien los acusará ante el Padre, dice. Atiendan bien, ¿quién le va a acusar? Moisés los acusará. Si el tema es que tenemos que dejar la Torá, dejar las enseñanzas de Moisés y aprender nueva doctrina, cristianismo, la gracia, entonces Moisés, ¿de qué nos va a acusar? Moisés me va a acusar por algo que él estableció. Yo establecí estos reglamentos y ustedes no la hicieron. Entonces, si es que Yeshua enseñaba que ya no hay que hacer eso, entonces ellos le van a decir, pero vino el maestro nuevo y él nos dijo que esto no hay que hacer. Pero ¿por qué Yeshua le dice Moisés les va a acusar? Porque ellos no están haciendo lo que Moisés dijo. No están enseñando la Torah. ¿Qué le dijo Yeshua una vez en una discusión? Enseñan mandamientos de hombre, doctrina de hombre. Hoy en día tenemos un montón de filosofía humana, así como hay un montón de filosofía cristiana de todos los grupos, también en el judaísmo hay un montón de filosofías, pensamientos, ideas que ya se van apartando de lo que dice la Torah. Entonces Moisés le va a acusar, pero Yeshua dice, sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí, o sea, acerca de las cosas que yo le estoy hablando, las enseñanzas que yo le estoy diciendo, todo lo que yo le estoy diciendo, Moisés escribió. O sea, yo no le estoy inventando cosas. Moisés le va a decir, pero ustedes tuvieron el profeta que les dije que le iba a hablar las cosas que yo dije y no le oyeron. Y por eso van a quedar fuera. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Como no creen lo que él escribió, aquí puse, ¿no? No creen lo que él escribió. No creen. ¿Cómo creerán lo que yo digo? Atiendan bien como dice ahí. Y no sé si ese era el último texto. No, tengo un texto más. Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la Torá de Moisés, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, finalmente para ir terminando este capítulo y no dejar así de en vano, por lo cual como dice el Espíritu Santo, dice, al final, después de haber dado su comentario, le dice, si oyeres hoy su voz, ahora sí le dice lo que está escrito en la palabra. Esto es palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación el día de la tentación del desierto, dice. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice, esto es palabra de Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hasta el versículo 11, desde el 7, ¿no? 7 al 11, es palabra de Dios que está, ¿dónde está? Está en Salmos 95, 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ustedes pueden ir al Salmo 95, 7, al 11 también, y van a ver todo este capítulo. O sea, aquí sí, después de haberle explicado todo, les muestra. El objetivo final de este mensaje, capítulo 3, es no dejemos de servir al Eterno a través de sus instrucciones que nos dio nuestro Maestro, nuestro Mesías, Yeshua. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros que dice corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño al pecado. Porque somos hechos participantes del Mesías con tal de que retengamos, cuando dice el Mesías, quiere decir a todo lo que Él nos enseñó. Todo lo que nos está enseñando, participamos con Él con tal de que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Y otra vez repite, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
Y después se hace recuerdo de quiénes eran, con quiénes se enojó el Todopoderoso, con los israelitas que salieron de Egipto. Al final nos damos cuenta que acá el tema es los israelitas que salieron de Egipto y no quisieron escuchar a Moisés y por lo tanto fueron desechados de la voluntad del Padre y murieron todos en el desierto. El versículo 18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que dice ahí, desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Moisés, Yeshua, superior a Moisés, de nuestra perspectiva, todo era obra del Todopoderoso. Para nosotros, los seguidores de Yeshua, viendo el cambio y la obra y la manifestación que ha ocurrido a través de Yeshua, es lógico que vamos a decir que Yeshua es superior. Pero no podemos pensar que todo el mundo crea así. Y no está mal. Para el mundo judío, bueno, Moisés es superior. Ellos no le toman a Yeshua como gran maestro. Para nosotros sí. Entonces queda en el debate. ¿Qué es lo importante? ¿De que Yeshua sea superior o Moisés sea superior o que recibamos el mensaje que Dios le entregó a Moisés para que lo desarrolle Yeshua? Ese es el tema fundamental. Que no seamos desobedientes. Y aquí, ¿con quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Al final el tema que él quiere dar es la incredulidad, es lo que nos aparta, hermanos. Y fíjense que no vamos a hablar, pero si uno continúa al 4, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y miren cómo termina porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los israelitas que estaban en el desierto escucharon el Evangelio. Nosotros también escuchamos el Evangelio. ¿Qué escuchaban en esa época? La Torah. ¿Qué tenemos que escuchar nosotros? La Torah. Restaurar nuestros corazones. Amén. Muchas gracias. El Todopoderoso siga bendiciendo sus vidas. Recuerden, hermanos, tenemos reunión este sábado 6 de abril en el Hotel Dance High. Vamos a conmemorar el Año Nuevo Bíblico y 15 días después, el 21 de abril, vamos a tener conmemoración de Pesaj. Así que hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.